Muy buenos días, mi nombre es Aris Contreras Cáceres y hoy vamos a ver qué es el usufructo vitalicio y también veremos el derecho a demandar por pensión de alimentos que les corresponde a las personas mayores. Un concepto clave que debemos saber es ¿quién es el usufructuario? Bien, el usufructuario va a ser la persona que tiene derecho a usar y disfrutar un bien ajeno. Por ejemplo, usted cuando tiene el derecho de disfrutar o usar una casa que no es suya, o un auto que tampoco es suyo, o una cantidad de dinero que le fue prestado. Pero, por ejemplo, usted no va a tener derecho a prestar ni a vender ese bien o, por ejemplo, esa casa a otra persona y va a tener la obligación de mantener esa casa en un buen estado, cuidándola, ¿cierto? Manteniéndola como está, entre otras cosas. Ahora pasemos a lo importante. ¿Qué es el usufructo vitalicio? El usufructo vitalicio corresponde a una persona que tiene los bienes de otra persona, pero que no los puede vender, regalar o transferir. Por ejemplo, usted tiene una casa que es de otra persona, pero tiene este derecho, ¿cierto?, de usar y gozar la casa, pero no puede venderla, ni regalarla o transferirla. El usufructo vitalicio se otorga para que usted como usufructuario, ¿cierto? Como persona que va a disfrutar y gozar de este bien, por ejemplo una casa, disfrute de la casa durante toda su vida. Un ejemplo de usufructo vitalicio es cuando, por ejemplo, un papá le otorga a su hijo el uso y goce de una casa para que el hijo pueda usarla y disfrutarla durante el resto de su vida. El hijo va a tener, ¿cierto?, el derecho a usar, a disfrutar, a gozar de esta casa, pero no va a poder venderla o transferirla o prestar esta casa a otra persona. Ahora bien, ¿cómo se constituye el usufructo vitalicio? O sea, ¿qué se tiene que hacer para que se pueda realizar este usufructo vitalicio? Se puede hacer mediante una manifestación de voluntad entre personas vivas, o sea, nos ponemos de acuerdo por un contrato, ¿cierto? También por un acto de última voluntad en un testamento, en caso de la herencia, ¿cierto? Acto de última voluntad es, por ejemplo, antes de morir, por ley simplemente, o cuando el propietario de los bienes designa al usufructuario, quien se convierte en titular del usufructo vitalicio para disfrutar de los bienes durante toda su vida. Esto es como cuando, por ejemplo, usted designa a su hijo para que goce y disfrute toda su vida de una casa que usted le otorgó para aquello. El usufructo vitalicio sobre un inmueble. ¿Cuáles van a ser los inmuebles? Las casas, los departamentos, aquellas cosas que no se pueden mover porque están en la tierra, ¿cierto? Son un bien raíz. Ahora, vamos a tener que ver que el usufructo vitalicio de una casa tiene que ser necesariamente otorgado por escritura pública ante la notaría. Y también debe ser inscrita en el conservador de bienes raíces al margen, ¿cierto?, de la hojita de inscripción de dominio. Una pregunta que se repite bastante es ¿quién hereda el usufructo vitalicio? Y el usufructo vitalicio no lo hereda nadie. El usufructo vitalicio nunca es heredable. Y por último, antes de pasar al otro tema, vamos a ver cómo termina el usufructo vitalicio. Primero, por el fallecimiento del usufructuario, o sea, la persona
a la que usted le otorga este usufructo para que goce y disfrute de la casa, si es que muere, el usufructo se termina. Por renuncia voluntaria, por ejemplo, cuando la persona a la que usted le otorgó la casa para usar y disfrutar ya no quiere seguir usando y disfrutando de la casa. Por incapacidad del usufructuario, por ejemplo, al hijo al cual usted le otorgó la casa para usar y disfrutar, cae en demencia, ¿cierto? Se vuelve loco, ya no puede seguir llevando a cabo este usufructo. O también si es que el usufructo vitalicio, ¿cierto? Se le ha fijado un plazo previamente, es decir, yo a ti te presto esta casa para que usted pueda disfrutar y gozar de ella, pero solamente hasta el 31 de diciembre del año 2024. Llegando el 31 de diciembre del año 2024, el usufructo se termina. Y por último, ahora sí que sí, antes de terminar, ¿para qué le podría servir, por ejemplo, a las personas mayores este usufructo vitalicio? Les puede servir, por ejemplo, cuando usted no tiene un hijo o hija y necesita dinero, entonces vende este derecho de usufructo, ¿cierto?, a otra persona, pero usted sigue disfrutando y viviendo en la casa hasta el día de su muerte. Y cuando fallece, simplemente la persona que le compró la propiedad, ¿cierto? Compró este derecho de usufructo, también se convierte en usufructuario. Es decir, solamente va a gozar y disfrutar de la casa. Pero tampoco, recordemos, va a poder venderla o regalarla o transferirla. Ahora bien, vamos a pasar a un tema sumamente importante, que es el derecho que usted, como persona mayor, podría tener respecto de sus hijos o nietos, según corresponda, el derecho de pensión de alimentos. Sí, lo escuchó bien, el derecho de pensión de alimentos que le corresponde a usted como persona mayor. En nuestro país sabemos que hay una alta tasa de personas mayores que viven abandonados y en condiciones de miseria. Es lamentable. Y mientras que sus hijos o nietos están en una situación de ayudarles y no lo hacen porque creen que ayudar a sus padres o abuelos a solventar sus necesidades es solo un acto de buena voluntad y no un derecho, ¿cierto? Pero ello no es así. Y a continuación veremos por qué. Por ley les corresponde pensión de alimento. Y esto lo establece nuestro Código Civil, lo establece la ley. Y se establece que se le debe dar pensión de alimentos a los ascendientes, es decir, a las personas que están arriba, ¿cierto?, de los hijos, que son los padres, los abuelos y bisabuelos según corresponda. Las personas mayores tienen derecho de alimentos cuando se encuentren en un estado de necesidad. Por ejemplo, la pensión que tienen no les alcanza para vivir, que es algo que pasa día a día en nuestro país. Les corresponde entonces esta pensión de alimentos por parte de sus hijos o nietos, en cuanto son ascendientes de ellos, y no incluye la edad. Ojo, esto es importante. No importa la edad que tengan, siempre y cuando se cumplan los requisitos para demandar de alimentos. Entonces, usted podría tener 50 o 70 años y la edad no importa para efectos de que le corresponda esta pensión de alimentos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué requisitos, por ejemplo, debe cumplir una persona, ¿cierto?, mayor para demandar de pensión de alimentos a su hijo o nieto? Primero, que de verdad tiene que tener una calidad de ascendiente, es decir, usted debe ser el abuelo o usted debe ser el padre, ¿cierto?, de aquella persona a la cual usted va a demandar. También otro requisito es que usted se encuentre en un estado de necesidad, es decir, que esté en una condición que no le alcanza para subsistir y solventar sus gastos de manera modesta, ¿cierto?, de acuerdo a la posición social que usted ocupa. Y también, como último requisito,
se debe contar con la capacidad del hijo o del nieto, según corresponda, ¿cierto? Esta capacidad económica de poder otorgar alimentos. Es decir, la persona debe tener dinero realmente para llevar a cabo, ¿cierto? Esta pensión de alimentos. Y por último, antes de despedirnos, ver un punto súper importante que espero no se dé en sus casos, que es que no les corresponde pensión de alimentos a aquellas personas, ¿cierto? O a aquellos padres o madres que abandonaron al hijo o hija en su infancia. Así es que eso es súper importante. No les corresponderá ni podrán demandar de pensión de alimentos a aquellos padres que estuvieron ausentes o aquellas madres que estuvieron ausentes en la infancia de sus hijos o hijas. Eso es todo en esta presentación. Espero les haya quedado lo más claro posible y nos vemos en las siguientes cápsulas. Que tengan un excelente día.